Buenos días a las monedas del conocimiento. Hoy día vamos a hablar sobre la fibrilación auricular. Quédate con nosotros. Muy buenos días. Mi nombre es Alexis Fidal, soy médico internista, doctor Semio para ustedes, donde hoy día vamos a conversar sobre una de las arritmias del corazón más frecuentes, la fibrilación auricular. El nombre no dice mucho, sin embargo, hay que entender que es la más frecuente de las arritmias, se da entre un 1 a 2% de la población, aunque no solamente se da a pacientes de tercera edad. De repente, en el fondo, por policonsumo de sustancias, alcohol, entre otras cosas, pudiese en el fondo darse en pacientes jóvenes como cuadros autolimitados. Sí está relacionado en el fondo con algunos factores de riesgo, la enfermedad cardiovascular propiamente tal, o cuadros de, por ejemplo, una insuficiencia mitral que me puede generar un agrandamiento propiamente tal de la aurícula, me va a generar un evento fisiopatológico que cueste más propiamente tal derivar ese mismo conducción a nivel auricular, por lo cual, en el fondo, predispone a arritmias como esta. Hay que entender que el proceso fisiopatológico va a estar dado por o microentradas o automatismos anormales, y las frecuencias cardíacas generalmente no llega más allá de 200 latidos por minuto. Sin embargo, esta frecuencia va a estar dada en el fondo en un paciente adulto mayor con patologías de base, claramente es altísima y aumenta el riesgo de una seria cantidad de patologías. ¿Por qué? El paciente en el fondo va a consultar principalmente por palpitaciones irregulares. Hay que entender que el paciente no va a poder decir que el electrocardiograma está normal. Al contrario, él solamente va a mencionar síntomas. Y lo más frecuente son las palpitaciones, el cansancio y signos de insuficiencia cardíaca asociadas. Entendiendo eso, el primer examen que ya les vengo adelantando es justamente el electrocardiograma, donde vamos a objetivar en el fondo que no va a tener un ritmo sinusal, va a tener pérdida de la onda P con una frecuencia irregular, donde generalmente la frecuencia es menos de 200 latidos por minuto, incluso algunos dicen menos de 175. Lo importante en el fondo es cuánto es la frecuencia auricular y cuánto es la frecuencia ventricular, porque finalmente la que va a mandar es la frecuencia ventricular, dado que de ello va a depender en el fondo la precarga y poscarga que va a salir del sistema con el volumen sistólico. Es importante entender en el fondo que esto no solamente se da como eventos agudos, sino que también tenemos fibrilaciones auriculares crónicas, donde el paciente convive con su arritmia. Por eso es importante, en el fondo, saber cuáles son los efectos adversos de la misma. Hay que entender que si un corazón requiere cierta cantidad de oxígeno para trabajar, nosotros hacemos ejercicio, el corazón va a latir un poco más rápido, va a generar un poco más de los llenados ventriculares y transporte del mismo. Sin embargo, si hay una arritmia que constantemente me está latiendo rápido, va a generar que la demanda de oxígeno sea mayor. Y hay que saber si ese corazón tiene los suficientes recursos para manejar esa cantidad de energía. Si no, nos vamos a quedar cortos y claramente vamos a generar procesos isquémicos que a la larga nos pueden llevar a procesos de infarto tipo 2. Otro punto importante es que a donde se genera esta fibrilación auricular con flujo turbulento intracameral, vamos a tener mayor riesgo de formación de trombos. Y los trombos a nivel cardíaco solo van a llevar a complicaciones como embolías. Y esto estamos hablando de accidentes vasculares, isquemias mesentéricas, entre otras cosas. Por eso es importante en el fondo descartar siempre que esta arritmia esté o no presente, aparte que es muy frecuente. Por otro lado, en el fondo, si el paciente ya tiene la fibrilación auricular, vamos a tener dos tipos de manejos distintos, donde vamos a tener que convertir, si el paciente lleva menos de 48 horas propiamente tal, o intentar controlar ritmo simplemente, o controlar frecuencia, que esos son como los dos manejos, ritmo versus frecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Si tengo un corazón ya sumamente dilatado, donde claramente la posibilidad de convertir ese corazón a un ritmo sinusal es bajo, uno prefiere simplemente mantener control de frecuencia, por ejemplo con un beta bloqueo. Pero si uno tiene su primer evento donde no tiene mayor cardiopatía estructural, uno intenta preservar el ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque hay que entender que si uno se mantiene en una fibrilación auricular, uno pierde el 30% aproximadamente del llenado ventricular, por lo cual la fracción de eyección se va a ver disminuido solamente por eso.
Entonces perdemos el sístole auricular. Por eso es importante tener en cuenta todos estos puntos. Sin embargo, como les dije, si ya tenemos una cardiopatía estructural donde la aurícula está sumamente dilatada, la válvula mitral también está siendo poco útil con insuficiencia mitral moderada severa, chuta, uno se pone a pensar que tal vez convertirlo no va a ser la mejor opción. En muchos casos, dependiendo índices como el CHA2-VASc, vamos a tener que anticoagular al paciente o manejarlo simplemente con aspirina, dependiendo los factores de riesgo que van a haber asociado al mismo. Por eso, en el fondo, la anticoagulación también es uno de los pilares de tratamiento de esta patología. No en todos, dependiendo, como les digo, del índice del CHA2-VASc. Todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta. Sin embargo, la clínica del paciente va a ser muy diversa, desde simples palpitaciones a cuadros de insuficiencia cardíaca con edemas pulmonares agudos. Por eso es importante siempre recordar esta patología con su frecuencia, con la importancia de la misma y sabiendo que es una de las arritmias más frecuentes que vamos a encontrar en la población. No te olvides seguir en nuestras redes sociales. Aquí, sígueme y suscríbete, Dr. Semio. Nos vemos pronto. Que estés muy bien y quédate más para siguientes monedas del conocimiento. Videos cortos que te permitirán entender la medicina más rápido. Adiós.